Mi abuela guardaba todo en pañuelos, botones, llaves. Incluso una pequeña fotografía en blanco y negro de mi abuelo. Me gustaba ver cómo abría con sus manos esos nidos de tela, mirar aparecer las cosas como si fueran pequeños cometas que se apresuraban a brillar frente a mis ojos. Tiempos en que todo cabía en un pañuelo, también el cielo. Cuando mi padre nació, mi abuela bordó para él una pequeña sábana blanca. Descubrí en un cajón ese pedazo de tela, en el que aún se distingue lo que un día fueron 4 flores y un pájaro celeste. Cuando mi padre nació, mi abuela bordó para él una pequeña explicación de la vida. Llegas al mundo un día, te abrigarán las flores y los pájaros. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela, y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Y con ellas hice mi habitación en el mundo. Del idioma secreto de María José Ferrada, que nos da la bienvenida para compartir este encuentro con María Emilia López, especialista en educación temprana y literatura infantil, escritora, activista cultural, y a quien estamos muy felices de recibir en estas jornadas La Literatura y la Escuela. María Emilia, todo el espacio es tuyo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, agradezco mucho esta invitación de las compañeras de Gitanjáfora. En principio, ellas me invitaron a hablar a partir de mis libros Un pájaro de aire y Un mundo abierto, pero entre los títulos que me propusieron para esta conversación, había uno que decía, de la didáctica de la ternura al lecturar. Esos dos textos que dan título a este encuentro tienen una diferencia de 15 años entre sí. Didáctica de la ternura fue publicado en 2005 y Lecturar en 2020. Y en el medio de esos dos textos están los libros mencionados. Entonces comencé a pensar qué recorrido trazar para compartir hoy en esta pequeña sesión y recuperé algo que ocurrió casi por azar entre Un mundo abierto y Un pájaro de aire. En el prólogo de Un pájaro de aire, Marcela Carranza dice que ese es un libro sobre el amor, no solo sobre la lectura y la literatura. Y cuando hicimos la presentación de Un mundo abierto, Damián Pitu dijo que, uno de los presentadores, dijo que Un mundo abierto es un libro amor. Esa coincidencia, ese azar me sorprendió mucho y me llevó también a descubrir un género literario en mí que no había advertido. Yo no sabía que escribía libros sobre el amor, creía que escribía libros sobre la lectura y la infancia. Y también, bueno, podemos seguir pensando qué tienen que ver el amor con la literatura o cómo tejer caminos entre la didáctica de la ternura y la lectura. Didáctica de la ternura es un texto que parte de pensar a los bebés, a los niños y a las niñas como sujetos del vínculo, y ubicarlos en ese lugar cultural y educativo es también ubicarlos en referencia con el amor. Humberto Maturana, en un texto que me gusta mucho, dice: y es porque somos seres constitutivamente amorosos, como resultado de nuestra historia evolutiva biológica, que en situaciones de dolor, amenaza o catástrofe, lo que en último término nos salva y nos guía en nuestro camino hacia la recuperación del bienestar, es la biología del amar. Y yo agrego, el amor es lo que permite que seamos los humanos que somos. Sin amor, ningún bebé humano que nace prematuro biológicamente y prematuro psíquicamente, ningún bebé humano llega a sobrevivir, a hacer mente, a comprender y a comprenderse, a jugar, a crear, a entrar en la experiencia artística. Y la didáctica de la ternura busca eso, que se nos vuelva muy evidente
que las interacciones básicas para devenir humanos están ligadas a la afectividad. Y entonces no alcanza con enseñar, no alcanza con pensar lo escolar cuando sos bebé. Y de nuevo, ¿qué lugar tiene la literatura en todo esto? A fines de 2020 escribí un texto que se llama Lecturar, en medio de la pandemia, pensando en algunas cosas que siempre me preocupan y que yo lo llamo para sintetizar el sufrimiento del lenguaje. ¿Y qué quiero decir cuando digo sufrimiento del lenguaje? Me refiero a esos cambios, a esas modalidades diferentes en las que los humanos estamos haciendo las interacciones del lenguaje de unos años a esta parte. Eso se ha reforzado en la pandemia, pero es un fenómeno que vino ocurriendo desde hace tiempo. ¿Y a qué me refiero específicamente? A que el lenguaje de interacción humana no solo está hecho de palabras, no solo está hecho de sonidos o de escrituras, está hecho también de la interacción de los cuerpos, de la mirada conjunta, del rostro a rostro, del cuerpo a cuerpo, de las vibraciones que compartimos y de la cantidad de gestos multimodales a través de los cuales el lenguaje transmite cosas, sentimientos, emociones, informaciones, etc. Pero en un mundo tecnológico como el que vivimos, el lenguaje se ve privado de gran parte de esa carga que da la interacción específicamente humana, porque el lenguaje se transmite o se comparte a través de los aparatos. Y el aparato es muy reticente a la afectividad. El aparato no tiene la capacidad sensible que tenemos los humanos. Entonces, yo doy muchas vueltas y pienso muchas veces en esto, cómo se constituyen los bebés y los niños humanos en relación con esta variación en la interacción lingüística. Y pensando en eso, específicamente en el tiempo de pandemia, que fue un tiempo que nos impulsó muchísimo más a la interacción con los aparatos, escribí este texto que se llama Lecturar, y que no es, igualmente lecturar no es una idea de pandemia, es una idea que pensé antes, un concepto que pensé antes y se materializa el año pasado. Voy a leer esa definición. Lecturar es para mí producir ese baño narrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento de convertirse en lector. Lecturar reúne algo del verbo leer y algo del verbo amar. Algo así como trasvasar amorosamente a los otros el equipaje y las habilidades iniciales para construir, cada vez con mayor autonomía, la experiencia plena y emancipatoria de la lectura. Por eso, lecturar supone una relación de compromiso e intimidad entre quien lectura y quien se lectura, como condición misma de la experiencia. Otra vez, la lectura y el amor se vuelven a reunir en mí, aún sin tener clara conciencia de eso. Y desde que inventé o desde que creé la palabra lecturar, no puedo nombrar de otro modo esa experiencia compartida. Lecturar es una acción que involucra a chicos y grandes. Es una experiencia democrática que expande los universos simbólicos de chicos y grandes. No solo los bebés y los niños pequeños demandan, necesitan, requieren ser lecturados. También los adultos nos lecturamos entre nosotros o lecturamos a otros adultos, porque en la experiencia de lectura de la que estamos hablando hay mucho más que el texto literario o que el texto que compartimos. Está también la envoltura de la voz, la sonoridad y la resonancia de las producciones del cuerpo del otro sobre nuestro propio cuerpo. Y pensando en cómo materializar de alguna manera estas ideas sobre el lecturar, cómo pensar juntos en este breve espacio algunas cuestiones relacionadas con esta experiencia artística, esta experiencia lectora, que en general siempre aparece mediada por otros que nos ponen en disponibilidad de recibir lecturas, pensé en algunas referencias, en algunos registros de Un pájaro de aire. En este caso, es un libro que está escrito a partir de bitácoras de bibliotecarios y bibliotecarias que por primera vez van a trabajar con bebés y niños pequeños y sus familias, que van a trabajar en muchos casos en contextos difíciles, en contextos a los que nunca había llegado una propuesta específica de lectura
para bebés y niños pequeños. Se trata de espacios que se generan en las bibliotecas públicas, pero que con el simple hecho de que la biblioteca exista o con el simple hecho, o no tan simple hecho, de que haya una dotación de libros para niños, no necesariamente ocurriría una experiencia de lectura, porque para que ese campo simbólico compartido se abra y se expanda, son necesarias las mediaciones de los lecturados o las mediaciones de los que están disponibles para esa relación amorosa y estética a la vez. Y voy a leer una bitácora de Zulay, que dice así: miércoles 16 de mayo de 2012. Visita al hogar infantil de Cornejo. La patrulla de la policía del corregimiento de Cornejo llegó a las 8:50 am para recogerme y llevarme hasta los hogares. Hago aquí una pequeña aclaración. Zulay no tenía cómo llegar a algunas comunidades porque no había medios de transporte y ella no tenía un automóvil propio con el cual conducirse. Por lo tanto, le pidió a la patrulla de la policía que fueran los choferes que la acercaban hacia las distintas comunidades. Y la patrulla accedió. Una relación nueva, estética y amorosa, distinta con la patrulla de la policía. Sigue diciendo Zulay. Muy amablemente, ellos me dejaron donde doña Luisa. Eran ya las 9 y me dijeron que cuando terminara los llamara para llevarme al otro hogar. Se fueron y yo entré en el hogar. La señora me recibió muy amable y los niños corrieron y se sentaron alrededor de las mesas que tienen para trabajar. Como ya tenían todo acomodado de esa manera, pues dejé así, y me senté con ellos y saqué los cuentos de Pombo para leerles. En este hogar la vez pasada no les había leído nada de este escritor, así que empecé por el tradicional Rin Rin Renacuajo, cuento al que, por cierto, aunque hay varios niños pequeños, todos prestaron atención. Después de haberles leído, tomé los libros que llegaron en el programa Leer es mi cuento y le di uno a cada uno. Y aquí va lo más agotador, porque a cada uno hay que hacerle la lectura personalizada. Pasé por cada uno de los lugares y les pedí que me comentaran qué veían, otros se me venían encima para que yo les leyera. Cuando encontré La manzana se pasea, les dije que se los iba a leer a todos, pero que lo iba a hacer cantando, y les entoné la canción varias veces, a ver si podían aprenderla. Lo mismo hice con Debajo de un botón. Como son muy pequeños, la cantaban a medias, pero participaban mucho. La hora con ellos pasó muy rápido, y cuando fueron las 10 llegó la patrulla a recogerme para llevarme al otro hogar. Me despedí de la señora y de los niños y salí. La patrulla me llevó al otro hogar. Les agradecí porque como no conozco el corregimiento, fue de gran ayuda que me acercaran. Toqué el timbre y me presenté con la encargada. La señora me presentó con los niños. Después me dejó a solas con ellos, e hice una ronda para saber los nombres de cada uno. Hubo un niño al que le decían Juancho, que no quiso hacer la ronda con nosotros. Se mostró esquivo y se metió debajo de una mesa y ahí estuvo. Después de la ronda nos sentamos en el piso y comencé a leerles un cuentito de Rafael Pombo. Cuando empecé la lectura, Juancho se hizo como el que no quería la cosa y salió de debajo de la mesa y se sentó en un rinconcito enfrente de todos nosotros. Es la primera vez que voy a este hogar y los niños se comportaron muy bien, estuvieron atentos a toda la lectura. Cuando terminaba de leer y quise repartir los libros a los niños, la señora del hogar entró con un vaso de avena para que yo tomara. Me lo tomé rapidito y repartí los libros. Cuando Juancho vio que les estaba dando libros a todos, se acercó y me pidió uno. Y se sentó con los demás niños. Es más, se sentó a mi lado. Cuando miré el reloj, faltaban 5 para las 11. La señora me ayudó a recoger los libros y un niño me preguntó por qué se los quitaba, y que si era que yo iba a volver o no. Le contesté que sí. ¿Y entonces cuándo vuelve?, me preguntó. Un día de estos vuelvo y listo, dijo Zulay. La señora, al salir de la casa, me preguntó, ¿verdad, Zulay? ¿Cuándo regresa? Por más que corrí, yo le contesté que por cuestiones de transporte solo podía hacerlo una vez al mes.
Se despidió muy agradecida por las lecturas que le había hecho a los niños. Por más que corrí para llegar al otro hogar, que es el comunitario del corregimiento, no pude llegar a tiempo. Cuando llegué, ya las señoras los estaban preparando para el almuerzo. Me parece aquí muy interesante esa nueva cartografía que se arma alrededor de la lectura. Una bibliotecaria que sale de la biblioteca, que empieza a acercarse a hogares de niños donde nunca hubo una experiencia específica con la lectura, que no tiene un medio de transporte para llegar, y entonces deconstruye la función de la policía y le pide a los policías que en sus autos la lleven, la acerquen hasta los distintos hogares. Voy a leer un último registro de Zulay. Viernes 18 de mayo de 2012. Cuando fueron las 9, llegué al hogar dispuesta para hacer la lectura con los niños. Cuando todos estuvieron dispuestos, me puse a leerles un cuento. Había unas niñas que eran gemelas, pero como estaban llorando mucho, las señoras del hogar las dejaron en un ladito, porque por más que hacían, no podían controlar el llanto de una de ellas. Hubo un momento en medio de todo en el que cuando yo me di cuenta, la niña ya no estaba llorando. Cuando volteé a mirar, la señora ya la había colocado de nuevo en el cochecito junto a la hermana. Y lo que más me llamó la atención fue que una de las niñas más grandecitas, tendría como 2 añitos, estaba haciendo mi oficio. Tomó el cuento que yo le había dado a ella y se lo colocó de frente a la gemela que más lloraba, haciendo lo mismo que yo hacía con los niños. También le hablaba, pero como yo estaba algo retirada, no alcancé a escuchar qué le decía. Después, otra de las niñas le dio el cuento que ella tenía a la otra gemela, y ésta lo agarró como una persona ya grande y empezó a su manera a leerlo. Me pareció tan simpática la acción de la niña que entonces me dirigí al coche a leerles a las 2. Y a mí estas 2 escenas me hacen muchas preguntas. Por un lado, cómo cada niño o niña llega a convertirse en lector o lectora. Por otro lado, los espejos en los que se miran los niños. Esa experiencia de lecturar que hace Zulay, rápidamente en una primera sesión se convierte para una de las niñas en un espejo donde mirarse. Rápidamente comprende de qué se trata ese acto y comprende que escondido en ese acto de lectura hay también un acto de amor que puede ser capaz de calmar el llanto de la niña que llora. Y efectivamente eso ocurre. Y también podríamos preguntarnos aquí, ¿por qué una lectura puede calmar un llanto? Y ahí hay, creo que, muchísimas respuestas posibles. Podría ensayar algunas. En principio, porque rompemos ese circuito del sufrimiento del lenguaje. En el momento en que alguien se sienta frente a nosotros a leernos, a cantarnos, a recitar un poema, ahí se rompe el sufrimiento del lenguaje. De ese lenguaje que está demasiado lejos, de ese lenguaje que no compromete al cuerpo, de ese lenguaje que circula por arriba y que no me está dedicado como sujeto. Leerle a alguien pone en disponibilidad un lenguaje que le está dedicado. Y eso, claro que calma los dolores, eso que claro que calma las ansiedades o esa sensación tan fuerte y tan complicada que sienten los bebés y los niños pequeños de dispersión, cuando no hay de parte de los adultos cuidadores suficiente continente, suficiente mirada uno a uno, suficientes relaciones de intimidad. En ese sentido, la lectura siempre produce una relación de intimidad que es reparadora. Por otro lado, también podríamos pensar que dentro de los cuentos, dentro de los poemas, dentro de la literatura, siempre hay historias en parte que se parecen a nuestras propias vidas y nos espejan y nos alivia saber que no somos los únicos que pasamos por esas circunstancias. Y también en las historias, en los poemas, en los cuentos, hay muchísima ilusión. Los cuentos están hechos de fantasía y de ilusión. Y si hay algo que repara el alma humana es la posibilidad de confiar en las ilusiones. Entonces, de alguna manera, cuando les leemos a los niños pequeños, les estamos ofreciendo un gran repertorio de ilusiones que también ayudan
a atravesar la vida. Y cuando digo esto no me refiero a libros de autoayuda, no me refiero al tema de los libros, me estoy refiriendo a la experiencia poética en sí misma, me estoy refiriendo a la experiencia de la belleza, a la experiencia estética, de cómo el lenguaje juega, se combina y por supuesto que trae un contenido para pensar una historia, pero también trae una disponibilidad estética de la palabra que produce una profunda reparación y que además brinda los elementos con los cuales voy a empezar a crear mis propias ilusiones, mis propias fantasías en el juego y también en las propias narrativas literarias, porque es claro y es clave que desde muy temprano los niños y las niñas pequeñas están en un plano creador del lenguaje, que a veces se traduce en escribir cuentos o en escribir poemas, pero aunque no asistan a un taller literario, aunque en la escuela no les propongamos formalmente ese ejercicio de escritura, cada vez que juegan, cada vez que inventan un juego dramático, cuando arman las historias con sus muñecos, con sus autitos, con todos los personajes que entran en juego en sus propias situaciones, ahí están construyendo narrativas. Y esas narrativas que se traducen en el juego están cargadas de ilusión, están cargadas de fantasía, también están cargadas de temores muchas veces, porque otra de las grandes riquezas que nos ofrece el arte a cualquier edad es la capacidad de metaforizar y de llevar al plano de la metáfora todas las emociones, las vivencias, los terrores, las fantasías, todo aquello que está circulando en el plano psíquico puede llegar al plano artístico, metamorfosearse, transformarse en otra cosa. Y de esa experiencia, cada uno de nosotros siempre sale fortalecido porque fue capaz de simbolizar más allá de lo que había simbolizado o fue capaz de simbolizar más allá de lo obvio. Pero también el mundo sale fortalecido porque cada una de las acciones creadoras que nosotros hacemos, por más pequeños que nos sintamos, por más que sea solo en nuestra casa, por más que sea solo en el pequeño ámbito de trabajo que tenemos, cada una de las acciones artísticas que creamos transforma en parte el mundo, produce alguna vibración diferente. Y en ese sentido, los bebés y los niños pequeños todo el tiempo están produciendo transformaciones sobre el mundo, todo el tiempo están trastocando el orden de lo establecido. Y para las mamás, los papás y las personas que trabajamos con bebés y o niños muy pequeños y que estamos en una interacción humana profunda y sensible, también es muy impresionante cómo nosotros mismos como adultos nos transformamos, cómo nuestra creatividad encuentra un montón de puntas para hacer conexiones nuevas, para expandirse, para explorar otros territorios a partir de las devoluciones que nos hacen los bebés y los niños pequeños, a partir de las ideas que ellos son capaces de proyectar en nosotros. Y este modo de mirar a la primera infancia, de mirar la literatura, la lectura y la experiencia artística, para mí está muy ligado a otro concepto que yo desarrollo en un mundo abierto, que es el concepto de intervención cultural. Cuando pienso en intervención cultural, una intervención es algo así como producir una rasgadura sobre lo que está dado, producir un corte, pero no un corte en el sentido prepotente de las cosas, sino producir una rasgadura para que algo nuevo emerja, para que otra cosa ocurra. Y a mí me parece que es importantísimo pensar las intervenciones culturales con mamás, papás, bebés, niños y niñas pequeños, en las escuelas, en los jardines, en las bibliotecas, en los espacios alternativos, en los espacios que crea Gitanjáfora, por ejemplo. Creo que tendríamos que pensar muchísimo que en esta primera etapa de la vida, como la etapa en la que estamos construyendo nuestras matrices de pensamiento, nuestras matrices estéticas, nuestra forma de metaforizar el mundo. Entonces, a mayor cantidad de oportunidades, de ocasiones, como diría Graciela Montes, de encontrarnos no solo con los libros, sino también con esos adultos mediadores capaces de lecturar, más rica, más intensa y más sensible es nuestra vida de hoy y nuestra proyección hacia el futuro. Creo que en este sentido tenemos una enorme responsabilidad
quienes trabajamos en el plano de la lectura, en el plano artístico y también en el plano educativo hacia la primera infancia. Y aquí hay una idea que a mí también me gusta mucho trabajar, que es la siguiente. Para que las madres y los padres en general puedan hacer este trabajo de mediación amoroso, lectora, artística con sus hijos pequeños, a veces es necesaria esta intervención cultural previa. Porque, por un lado, ¿por qué pensar que dentro de cada mamá y cada papá vive un lector? Que seamos adultos y que hayamos pasado por la escuela no necesariamente nos hace lectores. De acuerdo a cómo haya sido nuestra experiencia con la lectura y la escritura, es hoy nuestro placer, nuestro displacer, nuestro interés, nuestro amor hacia la lectura, ¿no? Y entonces ahí también hay una tarea interesante de lecturar como una acción hacia los adultos. Tendremos que pensar mucho en esas intervenciones que hacen que una mamá y un papá descubran la riqueza que hay en esa experiencia, sientan el enorme placer de leer con los niños pequeños y además descubran que ellos también pueden ser grandes lectores de literatura. En mi experiencia con familias, yo diría que las cosas más felices no solo tienen que ver con los niños, sino que también tienen que ver con los adultos en ese proceso de transformación como lectores. Y pienso en las familias y pienso también en los maestros, en los bibliotecarios, cuando van descubriendo en ese camino de acercar los libros a los niños, van descubriendo nuevos universos con la literatura a los que tal vez no habían accedido, van descubriendo los meandros del arte, que el arte no tiene nada de simple, no tiene nada de fácil. Es muy complejo pensar de qué modo construimos intervenciones artísticas que no aplasten, que no aplanen lo que el arte tiene de oscuro, lo que el arte tiene de inacible, cómo entrar en un plano hermenéutico con los niños, con los adultos y la experiencia artística. Entonces, en ese sentido también, bueno, ya está siendo como la hora de cerrar, está siendo el tiempo que habíamos convenido que podía durar esta pequeña intervención, y pensé en cerrar este espacio con un poema. Y en ese sentido quería decir también algo sobre la poesía, ¿no? A veces cuando hablamos de bebés y de niños pequeños y de niños en general, nos parece que el poema es algo muy ajeno porque el poema es muy abstracto y también existen muchos prejuicios sobre los pequeños lectores, por ejemplo, que los libros tienen que ser muy simples, que tienen que tener relatos muy cortos, que tienen que tener palabras conocidas, que tienen que ser de cartoné porque si no, no es un libro para bebés. Yo creo que todas esas cuestiones son prejuicios y creo que cuanto más pequeños son los niños y las niñas, más deseo y más necesidad tienen de la poesía, porque la poesía es precisamente el lugar más abstracto del lenguaje y los bebés son los seres más abstractos en relación con el lenguaje. Precisamente como ellos tienen la capacidad multimodal de comprender el mundo, es decir, con todos los sentidos y bajo todas las modalidades, más exacerbada que nunca en la vida, son más capaces de captar del poema aquellas capas que los adultos tenemos que hacer mucho más trabajo para captar. Los bebés y los niños pequeños captan el poema de una manera multimodal. Lo captan por el ritmo, lo captan por la sonoridad, lo captan por las pausas. El sentido, el significado está construido de toda esa cantidad de cuestiones que si solo pensamos en el tema, en el concepto, parecerían paratextuales, pero que en el poema no son paratextuales, son parte de la estructura misma del poema. Con esto quiero decir que los bebés y los niños pequeños necesitan y merecen muchísimos poemas y no tan sencillos como a veces creemos. No solo rima, mucho más que la rima, figuras retóricas diversas, universos diversos, jueguitos de lenguaje. Yo pienso muchas veces que las madres y los padres y también los maestros a veces escribimos poemas sin saberlo para los bebés, cuando nos dedicamos a decirle lo bonitos que están y hacemos ritmos y susurros en su orejita, con su nariz, con su boquita, con el parpadeo de sus pestañas. Ahí estamos construyendo poemas muchas veces sin saberlo. Y ahora sí, para despedirnos, pensé en compartir con ustedes un poema. Este poema forma parte de una serie
que escribí hace un tiempo que se llama La vida en el mar, y lo elegí porque tengo el recuerdo muy fuerte de la primera vez que se los dije, que lo recité a los chicos de 2 años del jardín donde trabajo, que lo dije una vez y me dijeron más, y lo dije otra vez, y creo que no lo dije más de 2 veces, como a las 10 de la mañana. Y ese día, cuando estaban almorzando, estaban sentados alrededor de la mesa con sus maestras, ellos solitos empezaron a poner sus manos como yo las pongo para este poema, y empezaron a recitar el poema. Y en 2 o 3 días lo sabían de memoria, y además le habían agregado algunas variables. Eso para mí es una muestra del profundo deseo de poesía que tienen los niños pequeños, y por otro lado, de la profunda capacidad que tienen para entrar en el lenguaje del poema, en el lenguaje artístico, con esa apertura amorosa también de los bebés y de los niños pequeños para recibir la palabra del otro. Este poema yo lo hago con mis manos, no sé si se verá ahí, y comienzo armando esta cajita. Ahí voy. Cuando se abre la cajita de música, comienza la danza de los hipocampos. Cola con cola se abrazan, se besan en círculos azules. La cola del hipocampo es carroza de coral para pasear a su enamorada. Entre las algas tornasol asoman como estrellas fugaces los ojos de los dragones del mar, bobos ante tanta delicadeza. Los hipocampos cantan cuando bailan, pero no lo sabías, porque solo pueden escucharlos quienes alguna vez vivieron adentro de una cajita de música.